Buenas tardes. Bueno, esperaremos un poquito a dar tiempo a que la gente se vaya conectando y empezaremos un directo bastante interesante, por lo menos bajo mi punto de vista. A ver si damos tiempo eso, un poquito a que se vaya conectando la gente. Y tendremos el placer de tener un súper invitado esta tarde aquí, un odontólogo integrativo, José Ignacio Calle, que ya lo tenemos aquí conectado. A ver, José Ignacio, ahora te invitaré y iremos esperando un poquito a que se vaya conectando la gente. A ver, Hola, ¿qué ahora. tal? Ahora. Hola, buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. A ver, mientras que vamos viendo cómo estamos y tal, a ver si vamos dando un poco de tiempo a que la gente se vaya conectando, ¿vale? Entonces, bueno, veo que en principio vamos bien con el audio, con la luz y eso. Yo creo que Ujú. todo bien. Vale, pues perfecto. Pues es un placer que estar contigo esta tarde aquí, compartir esta horita hablando Y de mi profesión. igualmente, lo primero, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un ratito de la tarde, tu tiempo para aportar valor e información a la gente que le pueda ser útil en su día a día, ¿no? Y bueno, pues como ya se va metiendo la gente, vamos a presentar un poco el directo. Te presentaré un poco a ti y ya nos adentramos con el tema este súper interesante. Entonces, nada, tenemos hoy el placer de hacer un directo sobre la importancia del cuidado de la boca, ¿vale? Y para ello tenemos con nosotros al doctor José Ignacio Calle Montes. Tengo así un poco de chuletilla porque el doctor tiene un montón de formación y demás, entonces por poneros un poco en orientación a lo que se dedica él y luego iremos adentrando en preguntas muy interesantes y cualquier duda o pregunta que os vaya surgiendo nos la podéis ir haciendo, que yo iré leyendo el chat y las iremos haciendo a no ser que sean de las que vayamos contestando ya. Entonces, José Ignacio es un odontólogo integrativo. La gente que me sigue ya sabe que yo sigo una línea de trabajo integrativa e intento contactar con profesionales un poco en la misma línea, ¿no? Para dar una visión un poco diferente a lo convencional bueno, que sea complementario, o sea, ni mejor ni peor, simplemente complementario, ¿no? Entonces, como os decía, él es odontólogo integrativo, está formado en ATM, en articulación temporomandibular, y ortodoncia postural. Él también es posturólogo y kinesiólogo. Tiene posgrado en rehabilitación y prótesis maxilofacial, máster en implantología y cirugía y prótesis sobre implantes, máster en posturología y posturología. ¿Posdo? Todo Posturología. Bueno, posturología. eso es un poco. Vale, tiene también máster en terapia neural, perdona, y odontología neurofocal, rehabilitación neurooclusal, experto universitario en homeopatía, especialista en aplicación de métodos naturales, máster en estudios biológicos naturistas, profesor y codirector de odontoposturología en el máster de posturología de V, que me imagino que será Barcelona, algún Universidad de Barcelona. Universidad de Barcelona, ¿vale? Profesor en el curso de SEGMO e integrante de su junta. Así que, como podéis comprobar, es una persona bastante formada para darnos información información y formación para el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos un poco en temas más concretos dentro del cuidado de nuestra boca, ¿no? De la higiene y de la salud bucodental. Entonces, a mí me gustaría empezar un poco desde el principio y desde los inicios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empezar con preguntas que muchas veces se genera la duda de cuando somos bebés, eh,
la forma en el que hay que atender la boca desde un principio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a ver si nos podías comentar qué impacto puede tener el uso de chupetes o de las tetinas de los biberones en las bocas de cuando somos bebés. Ujú. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque realmente las grandes actuaciones que se pueden hacer en una boca, aparte después con la terapéutica, en función a los hábitos, es lo que me estás preguntando, ¿no? Realmente se ha venido estilando, ahora ya no, ahora existen en el mercado chupetes y tetinas anatómicas, que son mucho más pequeñitas, pero lo que se estilaba en el pasado es que esa tetina del biberón y del chupete fuera bastante grande. Y inclusive en el biberón lo que se hacía es el agujero muy grande para que el niño o la niña pues comiera mucho, ¿no? Y claro, eso es todo lo contrario a la naturaleza, porque el pezón de la madre tiene un tamaño, no comparado con una tetina digamos, del biberón. El niño Ujú, tiene que hacer una gimnasia constante, es decir, para estar, tiene ese primer año de vida es fundamental hacer una lactancia natural, porque se engrama lo que es la respiración nasal, se engrama la succión y la degustación. Es decir, estamos engramando aquel esquema corporal, muscular que vamos a tener a lo largo de nuestra vida en ese primer año de vida. Y si empezamos con un biberón de una tetina considerable, lo que estamos haciendo es llevar la lengua hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Claro, estamos fomentando que ese niño, y si deglute, digamos, y entra mucha leche rápida, estamos fomentando que sea un respirador oral y eso nos va a dar mucha patología a largo plazo. Es decir, y hablando de patología a largo plazo, sabemos que los respiradores orales pues tienen muchas más infecciones, bronquitis, neumonías, otitis, ¿eh? Y en definitiva, ujú, es empezar bien o empezar mal, ¿no? Y empezar bien significa que ese niño se tiene que pasar muchas veces al día haciendo esa gimnasia, que es con los rebordes alveolares del hueso, ordeñar ese pezón para que salga la leche, y eso es una gimnasia que al niño le va a cansar, y van a ser niños que van a dormir mejor y van a tener un esquema, un engrama de las funciones orales mucho mejor. Entonces, se preconiza eso, es decir, lactancia natural, porque realmente necesitamos y es importante y fisiológico para que el paciente a largo plazo tenga una buena respiración, que la mandíbula esté muy avanzada, que esté no avanzada, muy avanzada, sino en una correcta posición respecto al maxilar, ¿no? Pero sí que ujú. no es correcto que la mandíbula esté hacia atrás. Y el primer avance de esa mandíbula, tenemos que saber que cuando se nace, realmente la mandíbula está en una posición de retrognatia, está hacia atrás, está en una posición retruida, ¿no? Y eso es debido Sí. por el canal del parto, ¿no? El canal del parto, pues resulta que para facilitar el parto, pues ya sabes que las fontanelas se comprimen, la mandíbula se va hacia atrás y en los primeros 6 meses de vida se adelanta 1 centímetro la mandíbula. Entonces, es empezar bien o no empezar bien con el sistema estomatognático, como me gusta llamarle a la boca, ¿no? Es decir, para Ujú, tener en el futuro una buena salud oral. Es imprescindible esta pregunta, ¿no? ujú. Entonces, si hubiera opción, ¿aconsejarías en caso de que se pudiera evitar las tetinas? Sí, por supuesto. Yo tengo 2 casos en mi casa. Mis hijas nunca han tomado un biberón. De hecho, no lo querían. De hecho, la Ujú, primera nos dimos cuenta después porque no lo quería, ¿no? Es decir, los niños son sabios y hacen las cosas ujú, por naturaleza, ¿no? Te explico la historia de mi hija, ¿no? Mi hija, eh, bueno, nació en un hospital en Girona, en Gerona, y resulta que habían nacido como 7, 10, 12, habían en planta como 15, 16 niños entre los 2 o 3 días, y resulta que solo escuchaba llorar a mi hija, y yo no sabía por qué, no lo sabía, solo lloraba a mi hija. Y bueno, la manera de calmarla es que venían y le traían un biberón, y aquella niña aún lloraba más. Pues no sabíamos por qué. Se calmaba un poco, pero lloraba más. Después tuvo muchos cólicos, ¿no? Tuvo muchos cólicos. Y bueno, y a partir de los 6 meses, ella nunca quiso el biberón, nunca lo quiso, siempre lo rechazaba y prefería la lactancia natural, ¿no? Y a partir de los 6 meses que se empieza a introducir la dieta natural, digamos, otros alimentos en la dieta,
Pues resulta que aquella niña empieza a perder peso y empieza a quedarse muy delgadita y a tener pérdida de peso. ¿Qué tenía? Pues tenía alergias a nueces, a kiwi, a todo aquello que tenga histamina y sobre todo tenía intolerancia a la lactosa. Entonces sabíamos, nos dimos cuenta que por qué aquella niña lloraba tanto con los biberones en el hospital, ¿no? Era debido a esto, Claro. ¿no? A la intolerancia a la lactosa que Ujú, tenía, ¿no? Entonces, digo que es sabio, los niños intuitivamente son sabios, estaba rechazando una cosa que le sentaba mal, ¿no? Entonces, eso es importante, lo que estábamos hablando en término a este tema, ¿eh? Es muy importante. ujú. Pues sí. Luego existe otra fase o otra, que a continuación de los biberones, o niños que no se les da el biberón, o que sí, pero bueno, que hay niños que luego tienen la tendencia de meterse el dedo a la boca, ¿no? Y esto podría causar problemas en la formación del paladar. Sí, bueno, si ponemos un dedo entre lo que es el maxilar inferior y la mandíbula, pues vamos a tener una protrusión de los incisivos superiores, vamos a tener los incisivos hacia atrás, los inferiores, los vamos a crear una malformación del hueso, que a veces eso es difícil de solucionar, ¿no? Si me dejas elegir entre el dedo y el chupete, te diría el chupete. Pues se puede ir recortando, porque quitar un hábito de dedo es más complicado, ¿no? Entonces ahí sí que te Ujú, diría que mejor pues el chupete. No digo que no esté en contra del chupete, no estoy diciendo eso, porque se ha visto por estudios que la succión de un chupete a un niño le calma, ¿eh? De hecho, hay una técnica, no sé, la Padovan, que es de desarrollo así del sistema nervioso, que lo que hacen es hacer succión, poner a las personas mayores y a personas que se han saltado las fases evolutivas del desarrollo, porque la succión calma y por eso el niño lo que está haciendo al chupar el dedo es con esas succiones calmarse, relajarse, ¿no? Y por ujú. eso se utiliza, ¿no? El pacificador, ¿no? Si hacemos la traducción, ¿no? Y entonces también es importante qué dedo se chupa porque está liberando en función sabemos que hay cadenas musculares en el cuerpo y que cada cadena muscular pues, va a parar a diferentes dedos y en función del dedo que se está chupando pues es importante porque sabemos la alteración que hay en la cadena muscular a la que está haciendo referencia ese dedo, ¿no? Entonces, de Ujú. todas maneras, es lo que estábamos hablando, que lo importante son los hábitos y lo importante pues es empezar bien. Y todas estas cosas que estamos hablando, del chupete, nos pueden hacer empezar mal. Lo que no quiere decir que no se haga un uso, se puede hacer un uso correcto, ¿no? Suprimir a partir del año, ya llevar más de un año y pico, 2 años, pues los pediatras eso no lo recomiendan. Pero si no hay uso de eso, pues tampoco hay necesidad de crear el uso. La dependencia a un Ujú. instrumento, digamos que es externo a lo que es la naturaleza. Exacto es. Vale, y entonces, ¿en qué edad los niños, desde qué edad deberían de empezar a cuidar la boca? ¿En qué tiempo recomendarías que empezaran a ir a una revisión del dentista y de qué manera deberían de empezar a hacerse ese cuidado bucal? Bueno, esta es una pregunta que nos hacen muchas veces en clínica. Es muy interesante esta pregunta. Se puede contestar de diferentes maneras, ¿eh? De una manera así académica podríamos decir que nuestras intervenciones pueden empezar a partir de que salen los dientes, 2 años y medio, 3, podríamos decir, ¿no? Que es cuando podemos hacer, que podemos detectar, pues precozmente algunos tipos de maloclusiones, como pueden ser mordidas cruzadas. Yo como soy posturólogo, pues las mordidas cruzadas para mí a los 3 años, pues ya inicio tratamientos. Si el niño me deja o la niña me deja, o si no, cuando sea un poco más maduro, hacia los 4 años, pero empezamos terapias precoces, porque nos gusta tratar antes de los 6 años. Es decir, sabemos que los 6 primeros años de vida, en el que todavía no ha madurado el ojo hasta al sexto año, el vestíbulo madura a los 6 años, sale un molar a los 6 años, es decir, el primer molar definitivo sale a los 6 años, es decir, es una edad importante, ¿no? Y todo lo que podamos tratar de antepié, si una plantita está creciendo mal, pues que la tratemos desde un principio correctamente, ¿no? Entonces, académicamente te podría decir que una edad de los 3 años sería lo correcto, pero lo tenemos que decir de diferentes maneras, porque yo te diría, hemos hablado de lactancia, ¿no? Entonces, pues también el odontólogo, los que nos interesa la lactancia, podemos hacer énfasis en la lactancia y entonces ya estamos adelantando esa edad, ¿no? Y los dientes empiezan a salir a partir de los 6 meses o 9 meses, ¿no? Entonces,
podríamos decir que podríamos adelantar esa edad hasta cuando empiezan a salir los dientes para valorar, por ejemplo, un frenillo. Si hablamos de lactancia, podemos valorar el frenillo lingual. Si ese bebé no está lactando porque tiene un frenillo que es corto, pues se podría tratar. Y si vamos más allá, pues podemos ir más allá porque sabemos la importancia que tiene el ser madre, ¿no? El embarazo en sí, cómo vive una madre el embarazo de sus hijos o sus hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente sabemos que la estimulación vestibular, que esa madre baile, que esa madre esté feliz, que se esté en movimiento, va a desarrollar mejor a esos niños. Pero si vamos más allá, podríamos decir que antes se decía que las bacterias, digamos, se pasaban por el canal del parto y se pensaba que el bebé estaba estéril en un líquido amniótico y que cuando salía por el canal del parto es cuando empezaba a tener las bacterias, y eso sabemos que no es cierto a día de hoy. En el líquido amniótico hay bacterias. Y si hay esas bacterias, esas bacterias dependen de la microbiota oral, ¿no? De la microbiota oral. Entonces, es importante que esa madre, antes de tener ese niño, pues si tiene una enfermedad periodontal, tiene que estar bien tratada, tiene que estar. Entonces, creo que la visita de un niño, académicamente podemos decir que pudiera empezar a los 3 años, pero empieza en el momento que realmente la madre está pensando en quedarse embarazada, porque tiene que tener una buena higiene oral y tiene que tener una buena salud gingival, porque eso va a ser el futuro también que le va a traspasar al bebé. Básicamente, no sé si te he contestado, ¿eh? Sí, a ver, ponemos un poco en contexto porque, claro, has unido con preguntas que van a venir ahora a continuación, entonces es muy interesante porque realmente hay a veces que es difícil separar según qué preguntas o qué cuestiones, ¿no? Entonces, como dices, el cuidado de la boca de un niño, claro, empieza desde que le salen dientes, pero no empieza ahí realmente, sino que empieza ya en el embarazo con la mamá, que tenga una boca adecuada, porque parte de la microbiota de la mamá se ha visto que puede pasar al líquido amniótico, que tiene ya ciertas bacterias el niño, y en esas bacterias va a empezar a coger cierta microbiota ya, en la que luego el niño va a seguir desarrollando a lo largo de su vida según sus circunstancias y el ambiente y los hábitos que tenga, ¿no? Entonces, vale, o sea, por ejemplo, a los 3 años un niño o un poco antes ya podría ir a hacerse una revisión al dentista perfectamente. Y además de los cuidados de la madre, el niño, imagino que lo ideal es, pues como todo en casa, ¿no? Los hábitos que se ven son los que suelen coger los niños. Entonces, un lavado con un cepillo que sería al principio incluso sin pasta de dientes, o cómo aconsejarías empezar con los niños. Bueno, pues es evidente que antes hemos hablado de la devolución, ¿no? Un niño, cuando realmente estamos hablando de la tetina, no lo ha llegado a explicar, pero si hay un exceso de leche, lo que hace es que va a hacer un reflejo al revés, va a hacer un reflejo antidevolutorio, lo va a tirar hacia afuera, ¿no? Pero Ay, no te oigo, José Ignacio. No sé si me oyes tú a mí. Ahora. Vale. Sí. Realmente lo importante es que si le damos al niño que se cepille el diente con pasta, esa pasta va a ser ingerida, ¿vale? Entonces no es lo correcto. Entonces al niño le podemos dejar jugar con el cepillo sin pasta. Eso es lo que es lo recomendable al principio, ¿vale? Y los mismos padres deberían hacer la higiene de ese niño con un guisantito pequeño de pasta, es decir, con muy poca pasta, ¿vale? A partir de ahí, digamos, con la moderación del niño, se va supervisando hasta que la edad de 5 o 6 años ya tienen que ser autónomos para hacerlo de ellos, porque los hábitos, a la edad de los 3 o 4 años es en donde nos estamos jugando los hábitos de los niños, aproximadamente, ¿vale? Entonces, siempre al principio lo tiene que realizar el padre o madre, lo tiene que hacer con un poco de pasta, el niño tiene que jugar con el cepillo sin pasta y después se tiene que supervisar y con el tiempo se tiene que dejar que sea autónomo. Eso sería lo correcto en un hábito de cepillado correcto. Vale. Si nos vamos ya adentrando un poco más en temas un poco más adultos, pues podemos entrar a hablar de un tema que yo creo que
da problemas a mucha gente, que no se toma con la seriedad que se debería de tomar, creo, que son los problemas de gingivitis y de periodontitis, ¿no? Entonces, quizá aclarar un poco, porque a veces la gente tiene un poco de confusión entre la gingivitis y la periodontitis como definición y luego un poco prevención de cada una de ellas o tratamiento ya en caso de tenerlas. Y como has Bueno, comentado antes, en uno de las etapas, o sea, yo creo que es importante siempre, pero una de las etapas muy importantes en el embarazo. ujú. Coméntanos. Bueno, pues la, la gingivitis, estamos hablando de enfermedad periodontal, estamos hablando de dos entidades dentro de la enfermedad periodontal, como es la gingivitis y la periodontitis, que no es nada más que la afectación de los tejidos alrededor, digamos, del diente, ¿no? Lo que es el hueso y la encía. Normalmente la primera, digamos, causa sería bacteriana, es el acúmulo de biofilm o placa dental o sarro. Cuando por los iones de calcio que pueden aparecer por la saliva se calcifica ese biofilm y esas placas que son bacterias agrupadas encima del diente, eso crea el sarro, el cálculo o el tártaro dental. Si esto se deja a tiempo, lo que puede suceder es que haya una gingivitis. Una gingivitis no es nada más que una inflamación de las encías. Están tumefactas, están hinchadas, están rojas y suelen sangrar. Si eso evoluciona, lo que nos va a pasar es que va a haber una separación del epitelio, de lo que es el diente, va a haber sarro que entra por dentro de la encía, por lo que es el surco, y eso va a hacer que, aparte de la gingivitis, va a pasar una periodontitis, que realmente va a haber una pérdida de hueso. Estamos hablando de periodontitis, que hay inflamación gingival, hay sangrado y hay pérdida de hueso. Y puede haber inclusive recesión, es decir, que la encía puede bajar. Hay diferentes tipos de encías, hay encías que son más finas, otras que son más gruesos, un periodonto que es más grueso, y hay unas que tienen más tendencia a la recesión, que son las encías que son menos fibrosas, que son las encías finas, ¿no? Y realmente la manera de tratarlo, pues bueno, quitar las bacterias, eso es lo que hacemos los odontólogos, es quitar las bacterias, el sarro, la placa, con los higienistas también, pero ahí se puede tratar de múltiples variantes, ¿no? Porque primero podemos, ya que han salido antes un tema de microbiota, un poco de microbiota, pues puede haber una disbiosis oral, es decir, hay una colonización de unas bacterias que son en concreto, que son las que pueden originar estas enfermedades periodontales. Y cuando hablamos de enfermedades periodontales, hemos quedado en la encía, ¿no? Pero tenemos que verlo también un poco a nivel sistémico, lo de las enfermedades periodontales, ¿no? Porque realmente hay estudios hoy en día que, por ejemplo, las placas de ateroma del Alzheimer resulta que están creadas por una bacteria que está en la enfermedad periodontal, ¿no? Es decir, es una teoría que está en estudio, pero ya hay algunos artículos, 7, 8 artículos, y realmente la enfermedad periodontal la podemos atajar de muchas maneras. Primero, hemos dicho inflamación, ¿no? Estamos hablando de inflamación. Sabemos que la inflamación a nivel corporal no es buena. Podríamos tratar con productos que son naturales que pueden, digamos, regular esta inflamación, como por ejemplo puede ser la Casagel, un Caumel, por ejemplo. Es decir, podríamos atajar, porque aquí habrá citoquinas, habrá tumor necrosis factor, habrá interleuquinas, entonces podemos tratar de una vertiente inflamatoria. También hay que decir que hay un componente muchas veces genético, ¿no? Genético, si padre o madre han perdido dientes, pues hay más riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo, como pueden ser la diabetes. Y realmente también podemos tratarlo de otras maneras. Yo creo que actualmente las vitaminas son uno de los grandes olvidados, ¿no? Sabemos que si no bebemos, si no respiramos en minutos, perdemos la vida. Si no bebemos en días y si no comemos en meses, ¿no? Pero las vitaminas pueden pasar muchos años antes de detectar una problemática, ¿no? Y muchas veces a nivel de, digamos, de las encías, de sangrado de las encías, pues pueden mejorar con vitamina C a altas dosis. Entonces, porque si recordamos los marineros que pasaban el Atlántico
Los que llevaban cítricos, pues resulta que no sufrían de una enfermedad que era el escorbuto, y los que pasaban el Atlántico y no llevaban cítricos, pues sufrían de una enfermedad que era el escorbuto, que tenían problemas cardíacos, que tenían problemas con uñas, que tenían problemas con sangrado de encías, que perdían dientes. Entonces, detrás de también puede haber una hipovitaminosis, ¿no? Y después está el sistema inmune, ¿no? En la enfermedad periodontal, muchas veces cuando tratamos una enfermedad periodontal de causa, digamos, bacteriana, no todos los tratamientos funcionan al 100%. Cuando funciona perfectamente estamos hablando que es una enfermedad periodontal crónica del adulto, es decir, que hay un exceso de bacterias, una mala higiene y con el control eso mejora mucho, pero hay otros tipos de enfermedades periodontales que son rápidamente progresivas o refractarias al tratamiento, que hay una base del sistema inmune, ¿no? Ujú. Ahí pues habría otros condicionantes como sobrecarga hepática, habría otras cosas que podríamos hablar, ¿no? Y básicamente la enfermedad periodontal pues se puede tratar de muchos. Cada profesional la tratamos, lógicamente, como odontólogos la tratamos por la vertiente bacteriana, pero podemos apostar por otras líneas de trabajo que hay muchísimas, al respecto, ¿no? No sé si te he contestado. Ujú. Sí, vale, como tratamiento para ya, una vez que tenemos ya el problema. Y para evitar llegar, porque entiendo por el comentario que digamos que la gingivitis sería el paso previo a tener una periodontitis. Pasamos primero por una gingivitis que si se mantiene en el tiempo deriva en una periodontitis. ¿Más o menos? ¿Podría Sí, ser? normalmente sería el paso, sí. Sería una inflamación Vale. primero de la encía y a partir de ahí. Y luego es Ya. como una llamada de atención a la gente, ¿no? De una de las sintomatologías que suele dar la gingivitis en muchos casos es inflamación y sangrado de encías. Entonces, un poco aconsejar a la gente de, si por ejemplo tú tuvieras un sangrado continuo de nariz o del oído, seguramente que acudirías al médico, ¿no? Entonces, en un sangrado de encías, acudir a un profesional para que te concrete el problema que tienes y te pueda ayudar en resolverlo antes de que se cronifique o vaya a más, ¿no? Pues sí, estamos de acuerdo. Yo creo que cualquier persona que tenga un sangrado de pulmón no dudará de ir al médico, ¿no? Y temerá por su vida, ¿no? Eh, o de colon, ¿no? De otro órgano, ¿no? Y no deja de ser una mucosa. La mucosa oral no deja de ser importante y realmente no deja de ser de estar expresando que hay una inflamación ahí, ¿no? Ujú. Realmente eso es lo importante. Es un mecanismo, digamos, no siempre en todos los casos que haya enfermedad periodontal hay sangrado, porque si hablamos del fumador, por ejemplo, Sí, el fumador apenas tiene sangrado, es decir, y no suelen tener signos, es decir, y pueden ser enfermedades periodontales muy avanzadas sin signos, y eso es difícil a veces de diagnosticar. Ya por radiografía sabemos la pérdida de hueso, podemos hacer un estudio periodontal y podemos porque lo que miramos cuando hacemos un estudio periodontal es la separación que hay del epitelio respecto al diente, ¿no? Y realmente, pues eso es lo importante, ¿no? Hacer prevención, porque realmente yo lo tengo no comprobado, sino hipercomprobado, ¿no? Es decir, después de 23 años y 5 de carrera, 28, tengo hipercomprobado que aquellas bocas que tratamos regularmente tienen mínima patología y pasan los años y no tienen patología. Y puede ser que hubieran tenido en el pasado mucha patología y vemos que aquellas personas que no acuden tan frecuentemente, que acuden más ya por dolor o por otras molestias y no por prevención, pues tienen muchos más problemas, ¿no? Aquí es de especial énfasis las enfermedades periodontales, pues como hemos dicho, los factores de riesgo. Personas con diabetes es muy importante controlar esto muy bien. Personas fumadoras, controlarlo muy bien, porque realmente hay un estudio en Suecia de hace 40 años que nos lo dijo muy claro, ¿no? 10 cigarrillos al día, 10 años de cigarrillos al día, 10 dientes perdidos, ¿no? Y ujú, normalmente en clínica no es que veamos eso, porque es una media, ¿no? Vemos personas que ujú, pierden toda la boca y algunas personas que pierden pocos dientes fumadores, ¿no? Pero siempre hay pérdida dentaria. Entonces eso es importante, ¿no? La regla del 10 esta que estamos hablando, ujú, pues prevenir sobre todo las enfermedades periodontales, porque no simplemente a veces puede haber sangrado, es decir, lo ujú, normal es que haya sangrado, que haya inflamación,
pero en algunos pacientes en concreto ese signo no lo vamos a encontrar. Sí, bueno, es algo a tener en cuenta, pero que no siempre se da. Y yo, por lo que tengo entendido, en caso de los fumadores, las propias sustancias del tabaco, la nicotina y demás, claro, al ser vasodilatadores, son los propios que enmascaran que no hay que hagan que no haya sangrado, pero realmente se puede estar produciendo, hay un problema que te da menos sintomatología y se está fraguando más interno, ¿no? O sea, que más para que un fumador se haga revisiones más continuas, por ejemplo, que un no fumador. Sí, porque realmente en el fumador se puede detectar el problema más tarde, como no hay sintomatología. Uno de los síntomas que viene la gente es que viene con sangrado, me sangran las encías y ya te lo ponen en las historias, en los cuestionarios y es un signo de alerta, ¿no? En cambio, el fumador no va a venir con esto, entonces nos podemos encontrar enfermedades más graves y con más pérdidas Y claro, el tema de la enfermedad periodontal es que la dividimos en estadios, ¿no? Hay una enfermedad periodontal inicial, moderada y avanzada, ¿no? Y realmente lo que nos encontramos, pues que realmente en el estadio inicial, pues con medidas de higiene y realmente, pues el tema está resuelto, ¿no? En el estadio moderado, pues de 3 a 5, porque hay una separación de bolsas de 3 a 5, pues también estaría resuelto. Pero ya en estadios avanzados estaríamos diciendo que más de 5, pues ya es difícil poder acceder a estas bolsas y hay que hacer otras técnicas, como son técnicas quirúrgicas, para solucionar el tema de lo que es el avance de la enfermedad periodontal. Por lo tanto, es importante el diagnóstico precoz, porque si nos encontramos con una enfermedad periodontal avanzada, que ha perdido mucho hueso, a veces es muy complicado hacer alguna cosa, porque si ha perdido todo el hueso no podemos hacer nada. Entonces es importante el diagnóstico precoz. Y no simplemente eso, sino lo que estaba diciendo antes a nivel biosistémico, ¿no? La importancia, yo hace años que inicié este camino de la biosistémica, porque me di cuenta, hice un estudio en enfermos de Parkinson, aquí muy cerquita de donde tengo mi consulta y en donde vivo, y me di cuenta pues que exploré a unos 15 pacientes de Parkinson y me puse unos criterios. Yo por aquella época yo ya tenía mi criterio de salud, que tengo que encontrar en una boca para decir que esta boca es saludable, ¿no? A nivel de maloclusión, de malposición de dientes, a nivel de encías, a nivel de posición a nivel de muelas de juicio, a nivel de caries. Tenía mi propio criterio de salud y me fui a explorar y a hacer historias clínicas a estos enfermos de Parkinson. Estoy hablando en el año 2007-2008. Era una tesina del máster de terapia neural. Y me di cuenta que habían pacientes con 40 años de enfermos de Parkinson que mi criterio de salud no estaba. Y dije, bueno, por eso empezamos en la biosistémica, porque intuimos que realmente había algo más. Es decir, que al tratar, ver a estos pacientes, que sus bocas no estuvieran en el criterio de salud, pues intuíamos que pudiera haber alguna correlación. Pues resulta que en el 2014-2015 en Japón y en Brasil salen algunos artículos que correlacionan pues el Parkinson con estructuras que están inervadas, que van influenciadas por estructuras de la boca, ¿no? Entonces, pues bueno, lo habíamos intuido de una manera indirecta, ¿no? Y por eso empezamos en la biosistémica. Y es interesante esto que hablábamos del Parkinson, que las placas de ateroma que hay una teoría que están creadas por bacterias, que no son beneficiosas a nivel de enfermedad periodontal, a nivel del periodonto, de lo que es la encía. Entonces es importante este tema, sobre todo como salud, ¿no? Porque ya hemos hablado un poco de la microbiota. Hemos dicho que la microbiota oral influye en la microbiota del líquido amniótico, pero también en la digestiva, ¿no? Y eso es evidente que tener unas bacterias que no son saprófitas, pues nos va a crear muchos problemas. Sí, un poco ahí me quería adentrar un poco también ahora digamos que en los 10 últimos años aproximadamente ha sido cuando más estudios han salido del tema de la microbiota en relación con la salud en términos generales. La microbiota de la que más se ha estudiado y de la que más se habla es la microbiota intestinal. Últimamente
están saliendo también bastantes estudios a nivel de la microbiota oral y ya se está empezando a movilizar bastante. Y bueno, si nos adentramos un poquito más ahí, háblanos tus conocimientos sobre el tema de la microbiota oral, es decir, de los microbios que tenemos, para que lo entienda la gente un poco más del tú a tú, los microorganismos o los bichitos que tenemos en la boca, que estén en equilibrio, ¿no? Y estudios que se están viendo ya de que por tener una mala microbiota oral, esto puede derivarte luego a problemas digestivos y una mala microbiota intestinal, entre otras cosas. Y ese propio desequilibrio, pues, a otras patologías como puede ser la periodontitis, ¿no? Coméntanos un poquito sobre la microbiota oral, importancia. Bueno, tenemos que decir pues que realmente el ser humano es un, es un microbioma andante, ¿no? No sé si son 5 o 6 kilos que tenemos de bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? Y realmente siempre le hemos temido mucho a las bacterias, ¿no? Pero las bacterias hay beneficiosas, ¿no? Lo sabemos por el yogur y por otras, por el kéfir y por otras. Sabemos que hay bacterias que son beneficiosas, ¿no? Y realmente en la boca hay bacterias y todo el cuerpo hay bacterias, ¿no? Entonces, si hay unas determinadas bacterias, pues tendremos salud, y si no hay unas determinadas bacterias que son patológicas, tendremos enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un criterio de exclusión. Digamos, las que son buenas, pues realmente no dejan que vengan estas malas, ¿no? Entonces, es importante tener unas ciertas bacterias para no tener caries y tener enfermedad periodontal. Es decir, que el primer mensaje, sabemos que, aunque hay otras teorías, ¿no?, que podemos hablar también, ¿no? Es decir, en la caries, a mí me gusta una teoría que no solo lo basa en las bacterias, sino que podemos hablar de este tema que también es muy interesante, que es el bruxismo, ¿no? Que una Sí, caries también. empezaría por una fisura, es decir, es como una fisura en la pared que en ese momento aprovechan que pasen unas determinadas bacterias para hacer las caries, ¿no? Que tenemos ya sabemos por las dietas ricas en azúcares que hay unas bacterias que dependen de este azúcar y que forman unos ácidos y a partir de ahí formarían lo que es las caries, ¿no? Es decir, tendríamos unas bacterias beneficiosas para tener una buena salud. Entonces, es una manera también de tratar y una manera de acceder, ¿no? Y claro, la importancia de estas bacterias es por las funciones que hacen, ¿no? Las bacterias a nivel oral, pues resulta que pasan el nitrato, lo pasan a nitrito, ¿no? Y entonces resulta que este nitrito, pues es un antibacteriano, es antiinflamatorio, ¿no? Reduce la inflamación. Y este mismo nitrito a nivel del sistema digestivo, porque el sistema, las bacterias, si tenemos una disbiosis, si tenemos un problema, una enfermedad periodontal, una disbiosis oral, pues vamos a tener problemas digestivos. Y ya sabemos la importancia hoy en día que tiene el sistema digestivo, ¿no? Con el segundo cerebro, con las neurotransmisores que se crean, ¿no? Pues resulta que a nivel digestivo este nitrito que se ha descompuesto a nivel oral, pues resulta que se pasa a óxido nítrico y realmente tiene una relación con los problemas cardiovasculares, ¿no? Regulador fundamental de los procesos metabólicos y antiinflamatorios, ¿no? Y bueno, sirve para tener salud. Tenemos que tener un buen buen microbioma en nuestro cuerpo, ¿no? Y realmente, si tenemos determinadas, por ejemplo, el Streptococcus mutans, pues es el que crea la caries. Si tenemos Streptococcus salivarius, pues no vamos a tener caries, porque es el que compite con este, ¿no? Y realmente es una manera de tratar. Es otra manera de tratar y viendo y la importancia que tiene, sobre todo hoy en día, pues la importancia que tiene el sistema digestivo, ¿no? Porque la puerta de Y entrada del sistema digestivo es la boca. totalmente, sí, sí. Y vamos a ir relacionando un poco una cosa con otra y entonces con esto creo que iría bastante al hilo de en la microbiota oral tendría mucha importancia si la persona, bueno, el tipo de respiración que tenga la persona, ¿no? Que tú como posturólogo y con toda la formación que tienes, también tienes formación en la respiración, entonces es muy importante que la respiración sea nasal, no sea bucal. Y en caso de ser bucal, puede Exactamente. haber mucho más desequilibrio de una microbiota oral, ¿no? Que hay gente que hay a veces Sí. que hasta que no se lo pregunta, si se para a pensar, no se da cuenta que respira por la boca.
Pues es que es básico, ¿no? Respirar por la boca, por la nariz es básico para tener vida longeva. Eso está claro, porque la nariz hace una función importante, ¿no? Es decir, primero filtra el aire. Es decir, ahora que estamos en una época de COVID y de una enfermedad pandémica por un virus que afecta a nivel respiratorio, pues tenemos que saber que hay un órgano que es el filtrador, el filtrador número uno, que es la nariz, ¿no? Que filtra las bacterias. No es lo mismo que entre por la boca que no hay esta filtración. Segundo, pues resulta que ecualiza, atempera ese aire, es decir, le da una temperatura adecuada para que ese aire pueda llegar al pulmón. Si entra por la boca, lo que va a hacer ese aire frío del invierno va a provocar una irritación de lo que es a nivel de la garganta y son personas que tosen, que tienen tos crónica. Tercero, da humedad. Es decir, respirar por la boca da humedad al cuerpo. Respirar por la nariz da humedad. Respirar por la boca da sequedad. Y ahí está el tema de las bacterias, ¿no? Porque la saliva es la que lubrifica, la saliva es la que da protección también a nivel de la higiene, porque barre esas bacterias. Es decir, el 80% de las caries están en el 20% de la población, que son los respiradores orales. Por eso nosotros damos mucha importancia siempre a la respiración nasal. Nosotros queremos que nuestros pacientes acaben con respiración nasal. ¿Por qué? Porque sabemos que van a tener menos enfermedades a nivel de infecciones, a nivel de boca, ¿no? Y realmente, pues la importancia es esa. Si la boca está seca, pues seguramente va a cambiar digamos, la microbiota a nivel oral. Sabemos por estudios que hay más proporción de Streptococcus mutans, que es el que crea la caries, en los respiradores orales, en su boca. Y sabemos también por estudios que los niños que nacen por el parto natural tienen menos Streptococcus mutans que los que nacen por cesárea. Es decir, eso está. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho, ¿no? Es el desarrollo y no hemos entrado en esto, pero, por ejemplo, el sistema digestivo, si la madre durante el embarazo tiene una infección, hay estudios que nos dicen que afectan al neurodesarrollo de ese bebé, ¿no? Es decir, es tan importante todo lo que estamos hablando hoy, que es la vida en esencia. Y he dicho que respirar por la nariz aporta longevidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros diagnosticamos en clínica actualmente apneas, tenemos aparatos para tratar a la gente de apnea y diagnosticar esto. Y realmente sabemos que las personas que hacen apneas, que uno de los signos puede ser el apretamiento dental nocturno, el bruxismo, porque es como cuando una persona está haciendo apnea para volver a respirar, lo que necesita tiene que hacer un broncoespasmo y tiene que apretar los dientes fuertemente, ¿no? Y eso puede ser unas causas. El bruxismo sabemos que es muy patológico porque rompe dientes, hace fisuras, hace cracks, pero realmente hay un componente fisiológico del bruxismo. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una apnea, para volver a respirar lo necesitamos. Y también hay un componente positivo que es, por ejemplo, para control del estrés. La gente aprieta por el control del estrés, ¿no? Entonces, y si la mandíbula está más atrás, que en el respirador está más atrás, la consecuencia que hemos hablado antes de la tetina, es decir, hemos dicho la lengua se cae hacia atrás, en el canal del parto, la mandíbula está hacia atrás, si no hacemos la lactancia natural, la mandíbula no va hacia adelante. Si no, también no hemos hablado de un tema muy importante que es la masticación. Los niños necesitan masticar cosas duras, es decir, es mejor hacer unos dados de zanahoria para aumentar esta propriocepción, esta dureza para que el sistema de la boca funcione bien y se desarrolle de una manera natural. Esto es importante porque hoy en día las dietas son muy blandas, con muchos azúcares, que esto no va nada bien para lo que es el tema de la boca y para el tema de la respiración que estamos hablando, porque podríamos ir también al síndrome de mucosas, ¿no? La inflamación de la mucosa por la dieta, ¿no? Que eso también hará que un paciente pueda ser respirador oral. Vale, que estaba leyendo alguna pregunta que nos han puesto ahí. Sí, estaba leyendo alguna pregunta, pero a la vez me van viniendo cosas a la cabeza y quiero preguntarte tantas cosas. Bueno. Unido a esto de la respiración, ¿qué consejos darías para que la gente pudiera trabajarse el tema de la respiración oral y empezase a hacer una respiración nasal? Primero,
esa toma de conciencia, ¿no? De estoy respirando por la boca. Y luego, ¿qué consejos darías para que pudiese cambiar esa, porque eso se puede revertir, esa con trabajos respiratorios o no sé qué soléis aconsejar vosotros? No es tan fácil, ¿eh? Vamos a ver, es decir, está claro que un niño antes de los 6 años es muy irreversible porque se puede trabajar. Siempre hay que mirar la causa, es decir, una de las cosas que hacemos en nuestros tratamientos es que queremos que nuestros pacientes hagan sellado labial, es decir, porque para Ujú. respirar por la nariz hay que hacer sellado labial. Si no se hace sellado labial es imposible respirar por la nariz. Para respirar por la nariz tenemos que tener colocada la lengua en una posición alta y anterior, detrás de los incisivos, en un sitio que se llama el spot de la papila, o la papila retroincisiva, que es importante. Hay estudios que nos dicen que si colocamos la lengua ahí se segrega más dopamina, es decir, en enfermos de Parkinson hay vídeos muy interesantes respecto a este tema. Y realmente lo que tenemos que hacer es eso, es el sellado labial. Lo primero que tendríamos que comprobar es el sellado labial. Ahora, si es un niño pequeño, que tiene una mandíbula, la tiene bien, que tiene un mal hábito, pues se podrían hacer cosas como, o una persona adulta también se podría hacer. Una cosa muy fácil que muchas veces recomendamos en consulta es poner un esparadrapo para dormir, por ejemplo, sellar los labios. ¿Para qué? Porque de esa manera estamos obligando al organismo a que coja aire por la nariz. Se pueden hacer tratamientos de dilatadores nasales también, hacemos. Y todos nuestros tratamientos van enfocados a llevar esta mandíbula hacia adelante, porque lo que nos interesa es ese sellado labial, que haya un buen sellado labial con un buen posicionamiento de la lengua para hacer una buena respiración nasal. Es el objetivo con un maxilar y muchas veces la causa siempre es maxilar. El maxilar, para sacar el coche del garaje, siempre hay que levantar la persiana. Si no levantamos la persiana del garaje, el coche no sale. Es decir, la mandíbula para poder avanzar tiene que tener una forma determinada a su maxilar. Si el maxilar no tiene la forma adecuada, esa mandíbula se va a quedar atrás con la posteriorización de la lengua y con todos los componentes que estamos hablando y con todas las problemáticas que hemos hablado, ¿no? La boca seca, lo que comporta, ¿no? Que es un riesgo para la salud general, ¿no? Y Claro. sobre todo es eso, ¿no? Que respirar por la nariz, el mensaje que creo que más importante vamos a lanzar es que respirar por la nariz es básico, ¿no? Es decir, si tenemos una habitación cerrada, que no entra el aire nunca, esa habitación está estancada, ¿no? Eso es la nariz que nos respira, ¿no? Si tenemos una habitación que la ventilamos todos los días, pues una nariz que entra el aire, pues va a ser más difícil que tenga una sinusitis, que tenga una infección. Es decir, es importante ventilar esas fosas nasales para la salud, ¿no? Y sobre todo, Ujú, no hemos entrado, pero también se puede hablar de higiene nasal, ¿no? Higiene nasal ujú, con agua de mar, para limpiar, para que esas vías estén permeables. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para facilitar la respiración nasal. Aunque tengo que decir que en el adulto es más complicado, porque hemos dicho que nos estábamos jugando el primer año de vida. En el primer año de vida hemos hecho un engrama, volviendo al principio de la charla, en el que realmente hemos engramado una secuenciación entre lo que es la deglución, cómo respiramos y cómo succionamos, ¿no? Cómo masticamos después, ¿no? Entonces, eso es un esquema que lo vamos a tener el resto de nuestra vida. Por eso es importante empezar bien con la respiración nasal, ¿no? Que el bebé que decíamos que estaba con su madre, que estaba en el pezón de su madre, tiene que engramar porque a la vez que le cuesta, está haciendo un esfuerzo titánico para obtener la leche del pecho materno, tiene que respirar a la vez. Y entonces está haciendo una secuenciación a la vez. ujú, Cosa que con el biberón, si volvemos al biberón, pues realmente entra mucha leche, porque se hacían los agujeros muy grandes, tetinas muy grandes, la lengua hacia abajo y hacia atrás, estamos fomentando una respiración nasal con un reflejo de antidevolución. Entra mucha leche y la tiro hacia afuera. Entonces eso no tiene nada de fisiológico. Entonces lo importante son los primeros 6 años de vida, lo importante es el primer año de vida en los reflejos primarios, el integrar los reflejos que son esenciales para el resto de la vida, ¿no? Y básicamente es esto, es el pequeño gran ujú. secreto. Sí. Muy bien. Vamos a contestar antes de seguir avanzando, que nos pregunta Leo Castillo, que cuando hay una periodontitis que, que llega a tener pérdida de hueso, ¿qué opciones hay para tratarlo?
o es la resignación de la pérdida de la pieza dental y ya está? No, hay muchos tipos de cirugía, ¿eh? Es decir, tenemos desde lo primero, en cualquier tipo de enfermedad periodontal, está lo primordial, que es la fase higiénica. Es decir, el primer mensaje que tenemos que lanzar es que se tiene que hacer una fase higiénica correcta y que se tiene que controlar, un control de placa, de bacteriana, el biofilm, digamos, de la suciedad que hay encima de los dientes. Esto es básico, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque vemos que personas que, que hacemos visitas y controles y que ellos se lo controlan en casa, eso desaparece, ¿vale? Si hemos perdido un poco de hueso, pues muchas veces no vamos a hacer nada. Si es ligeramente, pues hay algunas proteínas que se pueden poner, se pueden hacer injertos óseos, se pueden hacer cirugías resectivas, que lo que hacemos es como una cirugía exploratoria, que lo que hacemos es retirar la encía que está más inflamada, porque en definitiva lo que nos interesa es realmente pues es que haya poca bolsa para que sea mantenible en clínica y sea mantenible por el paciente, y después también pues tenemos que indagar pues el metabolismo óseo, ¿no? Porque hay esa pérdida ósea, porque detrás de todo esto está el sistema inmune, ¿no? Otro tema que no hemos hablado y que sería importante, después habría también, contestando a la pregunta que han hecho, pues hay posibles cirugías plásticas de encía que se pueden injertar en encías. Es decir, hay tratamiento para la enfermedad periodontal a día de hoy y muy fiable, ¿no? Pero realmente no hemos entrado en este tema y yo creo que también es un tema importante que la enfermedad periodontal con un trauma oclusal, el trauma oclusal estamos hablando en referencia a que hay unos hipercontactos de unos determinados dientes y si esos dientes que contactan más, pues ahí va a haber un poco más de pérdida periodontal, ¿no? Entonces Ujú. es importante controlar la maloclusión en algunas determinadas enfermedades periodontales porque si hay muchos dientes que están apiñados, que están encima uno de los otros, pues siempre ahí es más difícil cepillar. Cuando está todo mucho más alineado, que eso es uno de los beneficios de la ortodoncia, es mucho más fácil cepillar y es mucho más fácil mantener la higiene de cada día, ¿no? Básicamente sería esto, ¿no? Es decir, hay soluciones posibles ante la enfermedad periodontal. Lo que está claro es que una enfermedad periodontal muy avanzada, eso puede ser problemático y eso es lo que hay que diagnosticar precozmente, porque existe enfermedad periodontal a nivel de infantil y a nivel juvenil, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso es Ujú. importante, es un mensaje importante a controlar. Vale, entonces nos podríamos ir para dar unos consejos básicos, es como prevención de una buena higiene bucal, incluso para ayudar a revertir algunos de los problemas. Vale, empezaríamos con un buen lavado bucal, imagino. Sí, un cepillado, sí. Vale. El cepillado, ¿lo aconsejarías más con un cepillo normal, un cepillo eléctrico? ¿O la forma de Bueno, esto limpiar sería alguna forma de limpiar concreta? sí, hay técnicas de cepillado, ¿no? La primera pregunta, en respecto a lo que es un cepillo eléctrico o un cepillo manual, bueno, esto cada uno tiene sus preferencias, ¿no? La industria dice que, que los cepillos eléctricos, pues, que realmente tienen una eficacia superior al cepillado manual. Yo tengo que decir que lo importante es el hábito. Ujú. Da igual cómo lo hagas, si lo importante es tener un buen hábito y utilizar tanto que sea el cepillo manual como el eléctrico. Primero de todo. Sí que es evidente y es claro, si una persona tiene problemas de artrosis, tiene problemas de movilidad, pues que un cepillo eléctrico pues quizá le va a solucionar la vida. Pero si una persona tiene una movilidad adecuada, eh, puede tener una higiene muy buena y correctísima con un cepillo manual, ¿vale? Eso primero de todo. También se podría adaptar el cepillo manual haciendo mangos más gruesos para esas personas con motilidad, ¿no? Con motilidad reducida. Podrían haber cosas. Y después hay técnicas. Lo importante que es cepillar. Pues lo importante es cepillar es el límite entre lo que es el diente y la encía. Bueno, hay que cepillarlo todo, todas las caras, todos los dientes por todos los lados, pero para el tema de enfermedad periodontal es importante ese límite entre lo que es la encía y el diente, que es en donde se nos va a acumular, y los espacios entre dientes habrá que hacer una higiene especial
porque el cepillo, hay que decir, que no es tan efectivo, ¿no? Es decir, ahí necesitaríamos hilo de seda, y si hubiera una enfermedad periodontal, pues lo que se necesitaría pues es unos cepillos que se llaman interproximales, que sirven para limpiar el espacio entre los dientes, ¿vale? Ujú. Entonces, y la técnica es esa, la técnica sería pues hacer una inclinación de unos 45 grados aproximadamente del cepillo respecto a este surco, que es el que tenemos que limpiar, se llama la técnica de base. Entonces, lo que hacemos es hacer rotación, podemos hacer rotación. Es En forma importante también circular. decir Ujú. circular. Es importante decir que no hay que hacer movimientos en sentido horizontal, porque si se hace con mucha fuerza nos podemos encontrar personas que tengan más recesión por un hábito traumático del cepillado. Si esto sí que se podría hacer en la parte, digamos que las piezas contactan, ahí sí que se puede hacer en horizontal y se puede hacer vigorosamente, pero en la zona donde está la encía tenemos que ir con cuidado con la técnica, ¿vale? Es decir, siempre hacer como en circular y movimientos cortos en sentido horizontal, ¿vale? Y Ujú. siempre de arriba, de abajo hacia arriba, ¿vale? Y con una Vale. inclinación de lo que serían las cerdas. Eso sería O la sea, técnica, ¿eh? vale, o sea que no es necesario presionar mucho realmente con el Bueno, cepillo esto de dientes. claro, esto es como, mira, yo muchas veces explico que no hay que utilizar ni el codo, perdón, ni el hombro, ni el codo, ni la muñeca, sino es digital, vamos a decir, utilizando lápiz modificado, ¿no? La técnica, no hay que hacer mucha fuerza, hay que hacer suave. Es más, poner un ejemplo, es más como barrer, no hacemos presión al barrer, ¿no? Lo hacemos muy suavemente, ¿no? Fregar sí que hay veces que hay que apretar mucho, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay que hacerlo barriendo suavemente, porque hay que mimar ese tejido que nos tiene que durar toda la vida y los Ujú, tejidos blandos del cuerpo hay que mimarlos porque muchos de los problemas de salud están porque perdemos esos tejidos blandos que muchas veces perduran, ¿no? Toda la vida. ujú. Vale, y el lavado con el cepillo de dientes, ¿cuánto tiempo sería interesante estar en cada cepillado? ¿Segundos, un minuto, 2 minutos, 3 minutos? Bueno, lo recomendable es de 3-5 minutos. Si tú calculas que por cada cara de dientes tienes que estar unos 20 segundos y hay que hacer 32 dientes, pues te saldrán bastantes segundos, ¿no? Entonces, como mínimo, un cepillado tiene que ser unos 3-5 minutos, como mínimo. Un cepillado por debajo de los 3 minutos, 2 minutos, te diría que es poca cosa, ¿vale? Es decir, Ujú, piensa que aquí hay que añadir, y si es un paciente con enfermedad periodontal, te diría mucho más tiempo, ¿vale? Porque tiene que dedicarse a pasar por cada espacio los cepillos interproximales, tiene que limpiar el cepillo, entonces ujú, requiere la higiene en un paciente periodontal es mucho más estricta, ¿no? Pero ujú, como mínimo te diría 3 minutos, como mínimo. ujú. Y para hacer realmente una buena limpieza bucal, realmente solo el cepillado se quedaría corto, ¿no? Sería como un porcentaje de esa limpieza de boca, sino que, como has nombrado, sería más interesante usar también algo de seda dental y de cepillos interdentales. Sí, en función del caso, es lo que recomendamos en clínica. En función del caso, pues lo que tenemos que valorar es qué utilizamos, ¿no? Pero realmente sí que habría que limpiar este espacio entre medio de los dientes. Tendríamos que, porque es importante, porque muchas veces hay patología de caries entre medio de los dientes por no tener un buen uso de la seda dental. Entonces es necesario es limpiar todos esos puntos de contacto. Es primordial. Ujú, Y sobre todo en una enfermedad periodontal, porque muchas veces cuando hacemos una exploración en el enfermo periodontal, resulta que la enfermedad periodontal por donde avanza y evoluciona es por los espacios entre dientes. Por eso se hace muy importante y hay que hacer mucha énfasis en el cepillado interproximal. vale, y respecto al cepillado, para ir concluyendo cosas, ¿qué tipo de pasta? Porque, bueno, así un poco más a nivel integrativo, pues se han hecho estudios de diferentes componentes de algunas pastas dentales que no se ven que sean muy, Uh -huh. muy saludables a largo plazo, pues sustancias sintéticas o químicas concretas y luego otras sustancias como por ejemplo el flúor, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de la pasta dental más recomendable? Muy buena pregunta.
Muy bien. Pues mira, bueno, hay que saber que la química forma parte de la vida, ¿no? Y que hay personas que la química no les afecta bien, ¿eh? Sabemos que hay sin fin de enfermedades, ¿no? El síndrome químico múltiple, ¿no? Es decir, que hay personas que pueden tener hasta ciertas alergias hasta productos que están en las pastas de dientes sin no saberlo, ¿no? Por ejemplo, el laurisulfato, ¿no? Por ejemplo, que es como el jabón digamos, de la pasta de dientes, ¿no? Bueno, siempre yo recomendaría lo más natural posible, ¿no? Y el tema flúor o no flúor, está claro que los dentistas recomendamos pastas con flúor, porque hay unos 6 estudios que dicen que el flúor remineraliza y que puede ayudar contra la caries, pero también es cierto que hay otros productos también naturales que pueden hacer esa función, ¿no? Y claro, también hay otra problemática del flúor. Hay alguna problemática del flúor sobre otros estudios y otras corrientes que detestan un poco el flúor por los componentes que puede tener a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Esto es un tema controvertido, vamos a decirlo así, pero yo usaría una pasta lo más, digamos, natural posible y en función del riesgo de cada persona hay que valorarlo, ¿no? Porque si es una persona que no tiene riesgo de caries, hemos dicho que hay un 80% de población que no tiene aparentemente riesgo y hay un 20% que sí que tiene, un 20-30% que tiene riesgo, ¿no? Entonces, creo que la pasta se tiene que adaptar, no se puede hablar de un esquema general, sino se tiene que adaptar a cada paciente en concreto según la problemática y lo que queramos tratar, ¿no? Pero yo te diría siempre lo más natural posible, como la vida misma. Sí, hablando así de más natural posible, ¿apostarías, recomendarías o verías viable una pasta dental de cosmética bio, sin tóxicos, que llevará, por ejemplo, un propóleo, que además es antiinflamatorio, Por ejemplo, sí, una antibacteriano, salvia, etcétera, una o salvia. algún aceite esencial añadido, sin Sí, problema? salvia. Yo tuve una época de mi vida que me fabricaba las pastas de dientes. Y pues sí, recomendaría pues con aceites esenciales, por ejemplo, sí. Sí. Y con Y en, sulfato cálcico se puede hacer, es fácil hacerlo y en el mercado se puede comprar ahí un sinfín de pastas naturales. sí, y Y yo lo recomendaría. sí, y en los niños, que antes me ha hecho una Ujú. pregunta también una chica, y entonces ya aprovechamos. En niños y en embarazadas se podría incluso recomendar, bueno, en embarazadas estas cremas son aptas, y bueno, para niños también hay de cosmética bio, pero Ujú, en sí. niños incluso se podría empezar con un poquito de aceite de coco. ¿Lo verías bien? Sí, 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 hay Para... estudios bueno, que es que previene la caries, ¿no? Entonces, y es muy fácil hacer un enjuague con aceite de coco o cepillarse con aceite de coco, ¿no? Entonces hay Ujú, muchas técnicas, desde el oil pulling, ¿no? Con aceite sí, de ujú, sésamo y que, bueno, que ahí lo que están tratando es un poco digamos, la relajación, ¿no? Mediante el estímulo constante de los receptores a nivel oral, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, que perfectamente. ujú. Todo tiene que estar a medida y tiene que estar adaptado a cada caso. No podemos decir en todos los casos, pero yo te diría que sí. Te diría en la mayoría de casos que sí. Vale. Y sobre los colutorios, que también hay controversia sobre los colutorios convencionales, a veces según las sustancias que llevan, o versus utilizar, por ejemplo, hidrolatos, que son aguas florales, o Perdona, alguna... perdona, ¿puedes repetir la pregunta que no la he escuchado? Sí, sobre los colutorios, que también hay algo de controversias, algunos estudios Ah, sí, vale. Ujú. sobre los colutorios convencionales, que a veces, pues eso, Sí, estoy de también acuerdo. llevan ciertos tóxicos y demás. Y si verías bien, pues bueno, pues eso, hacer a lo mejor en su lugar enjuagues pues con un aceite de coco, un aceite de sésamo, incluso con aceites esenciales o hidrolatos, que son las aguas florales, Ujú, que tienen también muchas propiedades. ujú. Sí, lo vería bien porque realmente, si hemos hablado de microbiota, ¿no? Pues saber que los colutorios de uso frecuente y tal, pues pueden alterar estas bacterias que son interesantes para la salud, ¿no? Ujú. Entonces, pues pueden haber como caléndula, pueden haber hay algunas plantas que pueden ser muy interesantes y de hecho yo muchas veces prescribo este tipo
de tinturas madres, ¿no? Prescribo tintura madre de caléndula y sé que funciona muy bien en las infecciones porque yo tengo experiencia de hace años, ¿no? Y mejor que algunos colutorios, por ejemplo, a otro nivel, ¿no? Y, y sobre todo por el concepto de la microbiota, ¿no? Es decir, Mm. preservar a todo para tener la salud que queremos a nivel oral, en concreto. Es decir, hay muchos, podríamos hablar de otros, ¿no? Aparte de la caléndula, ¿no? Pero realmente sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se puede utilizar se puede hacer de las maneras, hay otras maneras de actuar, por supuesto, Mm. siempre. Muy bien. Vale, otro tema que me parece súper interesante y que a veces la gente tiene poca información es el tema de las amalgamas. Vamos a entrar un poco ahí. Em, se vienen utilizando desde hace muchos años. Creo que, bueno, se hizo como una pequeña prohibición de a partir de no sé qué año de no utilizarlas o no utilizarlas tantas. Entonces, un poco, primero, el que expliques un poco qué es la amalgama, porque hay mucha gente, es una pregunta que hago siempre en consultas si llevan amalgamas, porque, bueno, a nivel integrativo sí que se está viendo problemas que pueden producir y hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es una amalgama y a lo mejor lleva 6 o 7 y no sabe lo que son. Entonces, si Ya. puedes un poco definir la amalgama y realmente puede producir problemas de salud, puede liberar gases de metales pesados, de mercurio, que luego puedan perjudicar la salud. ¿Qué opinas tú de este tema? Bueno, ese es un tema también controvertido. Realmente la amalgama, ¿qué es? Es una mezcla digamos, de mercurio con plata, con cobre, estaño y otros más. Y realmente en el proceso de amalgamación, que es la mezcla del mercurio con estos diferentes, realmente pues hay exposición de mercurio y hay liberación. Los estudios nos dicen que hasta a partir después de los 7 años ya no hay tanta, ¿vale? Entonces, como sabemos que el mercurio es un tóxico y el mercurio digamos a nivel digestivo, el metilmercurio que se metila por las bacterias en el colon, pues esto se puede absorber y es un buen, digamos, para las cándidas, les encanta el metilmercurio, se alimentan de él, ¿no? Entonces, las personas que tienen más amalgamas, pues suelen tener muchas veces pues, más problemas de cándida, suelen tener problemas más de líquen plano. Es lo que yo he visto a nivel clínico durante muchos años, ¿no? Entonces, hemos quitado muchas amalgamas a lo largo y con un protocolo de prevención para el paciente, tanto también para nosotros que estamos trabajando con este mercurio, ¿no? Es un protocolo muy característico, ¿no? De retirada, de protección. Y realmente, pues sí, yo creo que la amalgama creo que puede influir a 3 niveles, ¿no? Uno, crear reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Es decir, igual que hemos visto que había intolerancias a algún tipo de producto químico, no deja de ser un producto químico que se pone en un organismo, ¿no? Y pueden haber intolerancias a hipersensibilidad tipo 4, ¿eh? Es como, no es una alergia, pero es un tipo de alteración a nivel de los linfocitos, que hay pruebas que permiten detectar este tipo de ELISA, que permiten detectar este tipo de problemática. Después habría otro tema de pues, fenómenos de diferentes corrientes que se llaman microorganismos y después, pues eso, la liberación del mercurio propiamente dicho, ¿no? Es decir, es difícil que una persona tenga una intoxicación mercurial, pero yo tengo que decir que esto es una cosa que he padecido yo. El primer paciente que se quitó las amalgamas fui yo, hace muchos años. Yo tengo creo que era el 2008 tengo una analítica, porque esto es difícil que te lo miren, y me miré la cantidad que había de mercurio en sangre y tenía, creo que eran 30 microgramos por cada decilitro o algo así, ¿no? Es decir, y es a partir de 5 miligramos que se dice que hay una intoxicación mercurial. Yo tenía 6 veces más, ¿vale? Bueno, y fui haciendo detoxificaciones, quitándome las amalgamas y después a los 2 o 3 años lo bajé por debajo de los 5. Y entonces sé de lo que estás hablando. Mi recomendación, hay que ponerlo siempre todo esto como todo en cuarentena, de lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay que ver si es un paciente que lleva 30 años y algunos estudios nos dicen que realmente a partir de los 7 años no hay tanta liberación o no hay liberación,
y son empastes muy profundos que podemos poner en riesgo, hacer otros tratamientos como hacer endodoncias y tal, pues yo creo que hay que sopesarlo, porque también es un riesgo, ¿no? Ujú. Pero sí que es cierto que como norma y tal, pues tendríamos que estar libres de mercurio. Eso, por supuesto, las nuevas generaciones, esto lo tenemos muy claro desde hace muchos años que yo no he puesto amalgamas. Entonces, no es que esté en desuso porque en el mercado se puede comprar. Sí que es Ya, ya. cierto que ha salido la Comunidad Europea hace este año, ha salido que ya se va a retirar, parece que definitivamente. Ya llevamos años con recomendaciones que no se podía poner en niños y embarazadas. Por ejemplo, aquí en Cataluña se decía esto, ¿no? Había una ley de la Generalitat que no se podía poner en embarazadas y en niños, ¿no? Y en otros países como Noruega, Suecia ya se prohibieron hace años porque hubo denuncias al gobierno sueco y Ujú. noruego de más de 20.000 pacientes que habían tenido problemas con las amalgamas. Pero bueno, es un tema controvertido, ¿no? Es un tema controvertido que cada uno piensa un poco tal. Hay, digamos, referencias bibliográficas por un lado y por otro, ¿eh? Es decir, Ujú. pero a este respecto, pues bueno, eso hay que ponerlo siempre, como te he dicho antes, en cualquier paciente, hay que ponerlo en contexto, hay que ver qué patología tiene sistémica, qué patología tiene y hay que analizarlo con detalle, ¿vale? Y ver en cada caso, ¿vale? Pero como norma general, prevenir no ponerlas y como norma general, en algunos casos habría que retirarlas. Valorar el retirarla. Sí, bueno, lo primero, por si a alguien se le queda todavía ahí colgada la duda, la amalgama son los empastes negros, así más Sí, metálicos, sí. cotidianamente para Ujú. la gente que a lo mejor dude todavía, ¿no? Entonces, es una pregunta porque yo desde hace años que me interesaba, también estuve leyendo y leí que en España había salido una ley en el 82 en el que recomendaban no Sí, ponerlas y demás. Y sí. sin embargo, yo soy de esos años y llevaba 4 amalgamas y me las quité también Mm. hace Había unos un años. anteproyecto, hay un libro que se podía comprar que valía 3 euros en un ministerio de higiene, eh, que venía a decir eso. Había un anteproyecto de ley que ponía en relieve la toxicidad de la amalgama a nivel de uso dental. Y se quedó en un Ujú. anteproyecto y se quedó ahí, se quedó en un cajón. Se quedó en un cajón y ha Ya. pasado muchos años. Había, a ver, no vamos a hablar de los intereses que había, porque había intereses, pero había unos ciertos intereses que eso no salía adelante. Pero es un libro que tengo en verde en casa de hace muchos años y que compré en un ministerio y hablaban y realmente ahí había, pues te diría, muchos artículos en contra de esto de la amalgama. Y se había hecho eso, se había hecho ese estudio, se Ujú. había pagado ese estudio, pero se quedó en un cajón. Eso se quedó en un cajón y básicamente es eso, han ido pasando los años y realmente ahora parece que definitivamente pues que hay otros, hoy en día tenemos otros materiales tan buenos como la amalgama, porque la amalgama, la ventaja que ha tenido que ha sido un material muy resistente y muy longevo en boca, por eso se ha utilizado a algunos profesionales, ¿no? Pero Ujú. claro, a nivel de salud no podemos considerar poner un elemento que realmente no está claro, ¿no? De hecho, en la, si uno lee con detalle, porque a veces no tenemos tiempo para leer las cosas con detalle, ¿no? Pero si uno lee con detalle las instrucciones allí te pone un símbolo de mortalidad, no de tóxico, ¿no? Las instrucciones de la amalgama. Y yo como profesional pienso, oye, estoy poniendo esto no es correcto. Para mí es mi Ujú. opinión personal, ¿eh? Sí, no, a mí, a ver, a mí a nivel personal es un tema que me llamaba bastante la atención, me metí un poco a investigar sobre el y tal y me interesaba también por mí, por las que llevaba yo en aquel entonces. Mm, Y además es que me pareció curioso porque me costó encontrar un dentista que realmente fuera partidario de quitarlas y tuviera un protocolo concreto para quitarlas, porque el comentario de algunos dentistas era que no aconsejaban quitarlo porque mm, podías tragar más mercurio quitando la amalgama que el tiempo que la llevabas mm. puesta, ¿no? Y entonces, claro, luego vas investigando y vas averiguando otro tipo de técnicas y te das cuenta que, claro, si no usas la técnica correcta o el protocolo de extracción correcto es cuando puedes tragar esa amalgama, Sí, ¿no? Pero hay que utilizar un sí, protocolo de seguridad. Ujú. Eso está claro. Es eh, decir, para hacer cualquier extracción no se puede hacer a la ligera. Eso es ujú, evidente y es claramente mediano. Hay que hacer un protocolo de seguridad hacer una extracción segura de este material, como otro material que puede ser en boca, ¿no? ujú, Eh, hay protocolos de seguridad y están muy bien definidos y están muy bien detallados, ¿no? Esos protocolos, ujú. ¿no? Entonces, bueno, eso no, a día de hoy no es un problema.
No es un día Ujú. un problema porque los protocolos casi todos son a nivel de Noruega, Suecia, Karolinska, y entonces eh, está, es- está muy estudiado este tema, ¿no? En ese Ujú. sentido, ¿no? Es decir, Ujú. hay que hacer sabiendo la toxicidad de ese producto, porque sabemos que los termómetros de mercurio los han prohibido. Sí. Están prohibidos los termómetros de mercurio. En los crematorios han puesto filtros para los trabajadores no se contaminen cuando están haciendo incineraciones si hay amalgamas, porque ahí el mercurio se volatiliza, ¿no? Entonces, si existe en otras profesiones una regulación en cuanto a este tema, yo creo que tarde o temprano llegará a nuestro sector. Nosotros llevamos muchos años trabajando en ese sentido, ¿no? Y ayudando a personas que tienen verdaderos problemas y que realmente a veces pueden ser por esas amalgamas. Ujú. Sí, bueno, No de estoy hecho, diciendo que todos, ¿eh? Eso no, quiero todos también no, matizarlo, pero ¿eh? Es decir, no, es como lo que hemos dicho antes. Hay productos que puede haber en una pasta dental que a determinadas personas le ujú. pueden producir algún tipo de alergia. Es decir, y ya lo ves, ¿no? Cambias la pasta y cambias y tal, y mejora ese eritema que tenía, ¿no? Es decir, esto es lo mismo, no todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos productos, ¿eh? Tenemos diferentes reacciones. Por eso, lo que decimos es eso, es que en cada caso hay que hacerle el traje a medida, a cada Ujú. paciente. Sí, totalmente. Vale, muy bien. Pues algún temita más que es súper interesante, que es, por ejemplo, a nivel de ortodoncia y de alineación Sí. dental, que tiene mucho que ver también con tu parte de posturología, una mala Ujú. oclusión que nombrabas antes también o alineación dental te puede hacer Sí. em, problemas que a veces la gente no se los puede imaginar, ¿no? Pues como dolores de cabeza, dolores de espalda, problemas en la articulación temporomandibular em, mm, Ujú. y otros varios. Entonces, Ujú. ¿cuál sería tu consejo a nivel de ortodoncia? Siempre que hay una mala alineación, sería aconsejable valorarla, etcétera, etcétera. Indudablemente eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Hay que hacer una valoración porque realmente hay personas que pueden tener una maloclusión compensada. La pueden tener compensada y no tiene por qué el hecho de hacer un diagnóstico de maloclusión no significa que esa maloclusión le esté generando problemas. Ahora bien, es evidente que las personas que tienen maloclusión, pues muchas de ellas tienen problemas posturales. Eso es evidente y eso lo valoramos en clínica, ¿vale? Hay un protocolo que hacemos nosotros de hace muchos años y que realmente lo que valoramos es eso, es cómo la maloclusión está afectando a nivel postural. Hay test para hacer, hay pruebas para hacerlo y valoramos eso, qué implicación tiene esa maloclusión en su problema clínico que nos está solicitando el paciente, ¿no? Y realmente, pues sí, lo sabemos porque lo hacemos cada día, que realmente tenemos muchas mejoras tratando la maloclusión de muchos pacientes a muchos niveles. A muchos niveles te diría desde, desde problemas cervicales, que te diría un gran porcentaje vienen motivados por la concomitancia que hay, digamos, la compensación que se hace de un problema oral en la cervical, la posición de la cabeza en el espacio, lo que acarrea las diferentes estructuras del cuerpo y realmente hay cosas que son alucinantes, de problemas de uréter. Me acuerdo de una paciente que tiene unos problemas de orina de larga evolución, que tiene una maloclusión. Los incisivos están relacionados con el sistema genitourinario Ujú. y sabíamos que por el lado de masticación siempre hay más compresión de todo el cuerpo y realmente hicimos un caso y esto ya lo había escuchado yo en un brasileño y me quedé, esto es un caso que hace muchos años, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? Te podría haber puesto una rodilla también, ¿no? Que también hemos tratado desde la boca y hemos tenido éxito en personas que se tenían que operar de una rodilla. El traumatólogo dijo, no, tienes que operarte. No se llegó a operar, eso ha pasado 7 u 8 años, no es una cosa que pasó hace 3 días, ¿no? Ujú. Y en este caso que te decía del uréter, pues eso, había más compresión, en el lado de masticación siempre hay más compresión en el cuerpo y realmente una paciente haciendo un tratamiento oclusal mejoró ese problema y no ha vuelto a tener, y esto está hablando de hace 7 u 8 años. Es decir, que sabemos que haciendo tratamientos desde la boca, buscando un equilibrio en la boca, pues podemos equilibrar muchas partes del cuerpo que pueden tener.
Y en otros casos, lo que decía, no significa que una persona tenga mala oclusión, que siempre va a tener, no. Siempre hay que hacer una valoración y hay que ver, y hay unos test que podemos hacer para determinar cómo está ahí afectando ese tipo de maloclusión a la postura en general. ¿Vale? Y esto es muy importante. Ese es un tema que me gusta, un tema que me apasiona. Ujú. Sí. Y por ejemplo, en caso de personas bueno, yo conozco varios casos, en su juventud se han puesto aparatos, les han alineado los dientes y con el tiempo, pues a lo mejor también por el problema de salir las muelas del juicio, etcétera, etcétera, han vuelto a tener una pequeña movilización de esos dientes y hay otra vez una mal posicionamiento. Ujú. Podría ser aconsejable volver a hacer un uso de ortodoncia para volver a corregir esto. Lo primero que hay que hacer es diagnosticar por qué está pasando esa maloclusión. ¿Vale? Como bien dice, si es por los cordales, pues habría que determinar que antes habría que hacer una actitud terapéutica con esos cordales, habría que tomar una decisión o qué hacer, ¿no? Indudablemente que si realmente esa maloclusión, esa inestabilidad que hay en boca, motiva también problemas a otros niveles, pues yo creo que está considerablemente tratarlo, ¿no? Es adecuado tratarlo, porque si vamos a solucionar otros problemas de dolores a otros niveles, pues está totalmente justificado. Pero siempre hay que hacer una valoración del caso, siempre, siempre, ¿eh? Es decir, eh, los incisivos tienen una función importante en la boca, ¿no? Dan guías para proteger a las articulaciones, ¿no? Es decir, lo que llamamos los odontólogos guía anterior o guía incisiva, ¿no? Entonces, dan una guía para poder guiar a las articulaciones en los movimientos excéntricos, ¿no? En los movimientos que llevamos la mandíbula hacia adelante, ¿eh? Movemos la mandíbula hacia adelante, me tienen que guiar los incisivos. Si muevo la mandíbula hacia los lados, me guían los caninos o lo que decimos una función de grupo que sería los caninos ayudado con otros dientes, ¿no? Entonces, es importante, hay que valorarlo y tal. También puede ser que haya personas que realmente tengan apiñamiento de incisivos que no tengan ningún problema y que no les esté afectando, ¿eh? Y sobre todo, pero es importante, sobre todo eso es muy importante hacer valoraciones a este respecto. Ujú. Y respecto a las ortodoncias también, con el boom que hay últimamente con las ortodoncias estas transparentes, Sí. eh, ¿cuál sería más valorable o qué diferencias habría entre la ortodoncia transparente los brackets que se utilizaban antes de toda la vida? Bueno, Aparte de la yo soy, estética. una la estética, una la comodidad, ¿no? Si tú te pones una cosa transparente y tienes que masticar, pues te lo vas a quitar, pues es la comodidad, no la higiene, ¿no? Vamos a decir que es mucho más higiénico poder retirar un aparato y poder cepillarte la boca como la tienes siempre, que, que realmente llevar brackets, que esto, la higiene es mucho más difícil, ¿no? Yo te contestaría en función, esto siempre se indica en función de la problemática del caso, depende de lo que queramos conseguir con el objetivo del tratamiento, ¿no? Lo que está claro, si son casos fáciles, pues una ortodoncia invisible pues puede ser adecuada. Inclusive hoy en día, apoyado con algún tipo de aditamentos más, con ortodoncia invisible, también se puede hacer algún caso que sea mediano, pero los casos que son ya muy difíciles, yo te diría que yo iría a brackets siempre. Eso lo tengo claro porque hay determinados movimientos que puedo conseguir fácilmente con brackets que con ortodoncia invisible me cuesta más. No significa que no se puedan conseguir, pero también se alargaría mucho el tratamiento, entonces no, para mí no es lo adecuado. Yo creo que las bocas se tienen que tratar en un tiempo adecuado siempre. Ujú. Muy bien. Y algo que has nombrado antes también y que es un tema interesante y que cada día hay más gente, el tema del bruxismo. ¿Vosotros también lo tratáis? ¿Desde qué perspectiva lo tratáis? ¿O qué aconsejarías a una persona que tiene bruxismo? ¿Qué soluciones se le podrían dar? O si no es una solución total, por lo menos mejoría. Bueno, el bruxismo se puede tratar también de muchas vertientes. Hemos hablado de la enfermedad periodontal, que la podríamos tratar de muchas vertientes, pues el bruxismo por igual, ¿no? Se puede analizar de muchas vertientes. La vertiente más actual, la correlación que hay, por ejemplo, cuando hay bruxismo y desgaste dentario, tenemos que pensar que el paciente puede estar haciendo una apnea del sueño, por ejemplo, ¿no? Y habría que hacer un tratamiento de esa apnea del sueño, ¿no? Realmente se pueden dar después también productos a nivel homeopático para relajar musculatura, un Sparsuprel, por ejemplo, ¿no? Se pueden hacer cosas, ¿no?
se puede tratar el bruxismo de muchas vertientes, ¿no? Como he dicho antes, el bruxismo tiene doble componente. Hay un componente muy patológico, que es el que eh, a los dentistas nos dificulta mucho la vida porque realmente se rompen las cosas. Un paciente muy Ujú, bruxista, hay que saber que hay riesgo de que pasen cosas en la boca más frecuente que en otro tipo de pacientes. Pero también hay un efecto beneficioso que es este, que hemos hablado, ¿no? Es decir, que necesitamos volver a respirar tras una apnea y se bruxa, ¿no? Entonces, hay que descontextualizar un poco también el tema del bruxismo, porque también hay estudios que nos dicen que el bruxismo, las personas que bruxan, pues tienen menos cánceres de estómago, por ejemplo. Tampoco, es decir, es una manera de pasar el estrés. ujú, Entonces, y la manera de atajarlo hay que eliminarlo, porque si hay un problema postural, muchas veces el bruxismo viene motivado por un problema postural. El problema postural, pues un mecanismo de adaptación puede ser el bruxismo, entonces habría que analizarlo, ¿sí? Cómo tratar ese problema postural, ¿no? Habría que analizar los diferentes captores, ¿eh? Y ver cómo tratar ese bruxismo de una manera postural, por ejemplo. Eso es otro mecanismo de tratamiento, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros en clínica, ¿no? Es ujú, analizar, mediante un estudio, pues analizar cuál es la problemática del paciente y a partir de ahí, pues evaluar cómo resolverlo. ujú. Vale, y ya por ir terminando, porque creo que ha sido una charla muy interesante con muchísima información, pero por ir cerrando un poco, eh, tu opinión o la importancia que tiene la alimentación en la higiene o en la salud bucal. Bueno, ¿Cómo, de qué es manera básico. impacta? Pues en todos los contextos, ¿no? Ya hemos hecho una pequeña referencia, ¿no? A la textura de los alimentos, ¿no? Y hoy en día a nivel de bebé se habla del baby led weaning, ¿no? Es decir, Ujú, la comida a trozos, ¿no? Que sea muy variada, ¿no? Que tenga mucho color, que tenga, ¿vale? Y de hecho referencia a la textura, ¿no? Para mí es muy importante y es primordial que haya un uso proprioceptivo de lo que es el sistema de la boca, porque realmente así vamos a estimular el desarrollo por sí de la boca. Entonces la textura es importante. El primer concepto es la textura, ¿no? Indudablemente por el tema de la microbiota oral que hemos hablado, pues todas aquellas bebidas azucaradas, toda esa dieta azucarada, pues nos va a llevar a una alteración de esa microbiota y esa alteración de la microbiota nos va a llevar a patología, ¿no? Entonces, pues lo que se dice siempre, ¿no? Que sea verde, que sea muy variada, que pues realmente que sea nutritiva, ¿no? Que nos aporte nutrición, ¿no? Y indudablemente más frutas, frutos secos, lo que se dice siempre. Y sobre todo la textura. Para mí el mensaje es la textura. Para desarrollar el órgano en los niños tenemos que cambiar un poco el concepto de esa dieta tan blandita que lo que hace es traer muchos problemas de salud a largo plazo, porque primero, si lo hemos dicho, la microbiota, pero si realmente hay más azúcares, va a haber más inflamación de mucosas. Si va a haber más inflamación de mucosas, el niño quizás se va a resfriar más, se va a obstruir las vías aéreas, va a respirar más por la boca, va a ser un niño enfermito, ¿no? Entonces, creo que la dieta es básico hoy en día. Bueno, ya lo dijo Hipócrates hace muchos años, ¿no? Lo de la salud, ¿no? Es decir, que tu medicamento sea tu alimento, ¿no? Es decir, que tu ujú, alimento sea tu medicamento, ¿no? Entonces, en referencia a eso, yo creo que el mensaje que quiero lanzar es la textura, ¿vale? Porque realmente lo vemos, ¿eh? Es decir, yo creo que habría que hacer series a los niños de 3 veces a las semanas, por lo menos dedicarnos a estimular ese órgano que lo tenemos un poco olvidado, que realmente ha sido un error el separar la salud bucal de la salud en general, ya lo hemos visto ujú, por la microbiota, pero que en verdad no se puede pensar en tener una buena salud general si no hay una buena salud oral. Es indispensable, es decir, está interrelacionado y es primordial, ¿vale? Y desde el aspecto postural, pues aún más, es decir, hay una correlación entre las estructuras de cabeza, mandíbula con el resto del cuerpo que es primordial a la hora de tener una buena interrelación con el resto de estructuras. Si no, ¿qué pasará? Que aquellos problemas los vamos a adaptar o los vamos a compensar. La adaptación va a ser en un plano fisiológico, que no vamos a entrar en patología, pero llegará un momento que empezaremos a compensar que entraremos en patología, ¿no? Y ese es el verdadero problema, ¿vale? Básicamente. ujú. Bueno, no sé Muy bien, si hay pues alguna pregunta más. aquí no veo grandes preguntas por aquí, sí que mucha gente le gusta, pero
no han hecho más preguntas. Y bueno, yo creo que hemos abarcado bastante tema, que hemos aclarado bastantes cosas. Y por ir cerrando, yo creo que podríamos hacer un pequeño resumen de la importancia del cuidado y de la salud bucal para el resto del organismo. Entonces, una buena higiene diaria con un buen cepillado, una pasta dental a poder ser sin tóxicos. Eh, Siempre que sea necesario o de vez en cuando el hilo dental y los cepillos interdentales, el acudir al dentista, pues mínimo, o sea, si no hay nada grave, una vez al año, ¿no? Sería conveniente hacer una revisión cada Eso 6 meses. depende de cada caso. Eso depende de cada caso, ¿no? Es decir, lo normal sería una vez al año no hace daño, ¿no? Como se dice, ¿no? Hay casos que tienen que ser cada 6 meses para control de enfermedad periodontal o otros tipos de problemas. Y casos que hay una enfermedad periodontal muy avanzada, que hay muy mala higiene o que hay muchos riesgos de caries, tendría que ser cada 3 meses, ¿vale? El control adecuado. Y hay personas que te diría que a veces que tienen ningún tipo de patología, que pasan los años y no tienen ninguna patología, que puede ser cada 2 años. Pero yo te digo que una vez al año no hace daño. Sería lo adecuado, ¿eh? Como mínimo. Que con una buena prevención se pueden prevenir muchas enfermedades y se pueden revertir otras. Y la importancia, eso, que ese cuidado bucal tiene mucha influencia en la microbiota oral, que a su vez tiene mucha influencia en la microbiota intestinal. Digestivo. Y hoy en día la cantidad de problemas, desequilibrios digestivos es increíble y muchos de ellos empiezan en la boca y la gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Y también pues la importancia de esa alineación y de esa mordida con respecto a evitar que te pueda producir otros problemas de posturología o otras dolencias cercanas y a veces no tan cercanas y que la gente no relaciona, ¿no? Como has estado nombrando de la parte urológica y demás. Bueno, es un buen Entonces, resumen, que has hecho. no Maravilloso sé si resumen. quieres añadir alguna cosita más. Bueno, que realmente creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? De la importancia, ¿no? De la boca en el resto del organismo, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Creo que ha sido uno de los grandes abandonados, ¿no? Y esperemos que algún día esta boca se le dé más importancia que se le da. Sí que hay algunos profesionales que ya hace años que estamos trabajando en esa línea, ¿no? Pero sí que es cierto que se le tiene que dar más importancia y lo que hemos hablado a lo largo de todo este live, pues realmente yo creo que es de suma importancia para la longevidad de la vida y tener una vida de calidad, que en definitiva es lo que queremos los seres humanos, ¿no? Vivir bien, ¿no? Y tener esa vida de calidad, ¿no? Y realmente pues tenemos que controlar eso y revisar todos estos problemas que hemos estado hablando. Y realmente la higiene es primordial, es básico, es un aspecto esencial para disfrutar de una buena salud, también una buena oclusión, porque eso nos va a permitir que tengamos no muchos problemas, porque hemos dicho que la enfermedad periodontal, si no tenemos una buena oclusión, también puede acelerarse y puede ir más rápido si hay unos contactos muy fuertes, ¿no? De algunos dientes en concreto. Entonces, tenemos higiene y control de las maloclusiones. Es un aspecto fundamental que tenemos que hacer los dentistas para tener a nuestros pacientes en salud a largo plazo, ¿no? Y sobre todo con el tema que hemos visto de cómo iniciar, ¿no? De cómo empezar bien la salud a través de una buena respiración, que es básica y esencial, ¿no? Y con las funciones en general, ¿no? Con las funciones en general me refiero, pues, masticación, la importancia de la masticación a nivel de los problemas que hay de enfermedades degenerativas, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, que todos estas personas que tienen esta patología, pues suelen tener problemas masticatorios. Entonces, es importante revisar en estos pacientes a más conciencia, ¿no? Los que tienen patología y también los que no tienen, porque para prevenir esta patología a largo plazo. Y ese sería el mensaje. La boca es la puerta de entrada de mucha patología. Entonces, lo que tendríamos que hacer es concienciarnos de esto, de este tema. La boca es importante. Pues Muchas sí, yo gracias. simplemente añadir un comentario más que me venía ahora a la cabeza, que hace poco estaba leyendo el tema de microbiota. Eh, Decían que, bueno, habrá oído mucha gente hablar de
el segundo cerebro. Y en esto que leía ya apuntaban como que a la par del segundo cerebro del intestino se ponía la boca como segundo cerebro también a la par del intestino, de la importancia que tiene en relación a otras patologías que se nos pueden producir en el organismo. Así que es importante Pues bueno, a es una tenerlo en cuenta. es un buen detalle final. Yo quiero agradecerte pues que hayas pensado en hacer este evento hoy y muchas gracias por este ratito que ha sido muy interesante hablar y compartir con demás personas pues el día de hoy a lo largo de esta tarde, ¿vale? Y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Ignacio, porque creo que has aportado muchísima información válida para el día a día de las personas y de poder tener una mejor prevención y calidad de vida, porque no se trata solo de alargarte la vida, sino de que estos años que vives vivas con la máxima calidad de vida, ¿no? Y bueno, ya pues por ir cerrando, decir que José Ignacio, como hemos nombrado al principio, sí trabaja en universidad y en algunos centros dando formación, pero él tiene su propia clínica y está en Blanes, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, Vivental, Blanes. Eso es, su centro se llama Biodental en Blanes, por si hay alguna persona o en alguien está interesado en contactar contigo y hacerte alguna consulta. Con que nada, pues yo creo que con esto ya podemos cerrar. Muchísimas gracias a ti de nuevo, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y que seguiremos haciendo directos para informar y dar información para la calidad de vida del día a día, para la prevención y la calidad de vida, el bienestar y una buena salud. Entonces, nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias. Y Hasta muchas luego a gracias, todos. Ignacio. Venga, gracias a todos. Un saludo. Un Chao. saludo. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien.